a esta sesión que es la sesión sobre la número 144. Es la 144 y llevamos a esta fecha 14 años de manera continua celebrando este seminario. Lo iniciamos, ustedes lo recordarán, en el año 2008. De manera que el próximo año habremos de recordarlo cuando cumplamos los primeros 15 años de celebrar de manera continua este seminario, que está abierto, que es incluyente, serio, profesional. El tema que nos convoca el día de hoy para abrir esta mesa es un debate, está convocada como un debate de una nueva publicación que ahora nos están aclarando. Ya hay otras nuevas publicaciones sobre esta. Son 3 autores, es un libro y 3 autores: Araceli Almaraz, Mario Ceruti y David Piñera. David Piñera no lo veo ahora. No sé vamos a no contar con su presencia dado por cuestiones de salud. David es una persona un poquito mayor, entonces ha estado un poquito delicado de salud, pero bueno, pues nos ha pedido que lo excusemos. Correcto. Bueno, entonces cambiamos ligeramente el orden porque se había pensado que él comenzaría, la participación comenzaría, es decir, ya cuando estuviéramos hablando propiamente del libro. Está organizado de la siguiente manera, de la manera tradicional, acostumbrada cuando se hacen estas mesas. Será Araceli Almaraz que hará una primera aproximación al libro, a este libro de los 3 autores referidos, y después continúa ella misma su argumentación acerca de su participación, el abordaje de su capítulo propiamente. Entonces, le vamos a dar la palabra a Araceli y luego a Mario Ceruti. Dispondrán de poco más de 10 minutos, si están de acuerdo, ahí le vamos midiendo. Y déjenme nada más recordar que la doctora Araceli Almaraz es profesora del Colegio de la Frontera, el COLEF, en Tijuana, del Departamento de Estudios Sociales. Ha tenido varias responsabilidades gremiales en la Asociación de Historia Económica del Norte de México, donde actualmente es secretaria de la Asociación Mexicana de Historia Económica. Y pertenece ya también a la Academia Mexicana de la Historia, representando a Baja California. Es un reconocimiento que se le ha hecho no hace mucho, tengo entendido, y sabemos muy bien de ella por sus publicaciones múltiples, regulares, en revistas, en libros. Todos la conocemos y la reconocemos. Araceli, entonces te pido que comiences con esta aproximación y luego tus argumentos. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Con este ajuste de agenda con el doctor David Piñera, consideramos que era importante readecuar para justamente no acaparar el micrófono. Entonces, será Mario Ceruti quien haga la introducción al libro, un poco contando la historia de cómo fue que surgió esta idea de hablar de perfiles protagónicos del noroeste de México, con una publicación, yo le digo a 3 bandas, porque en realidad eso fue lo que hicimos y qué era lo que nos interesaba y por qué nos interesa además seguir discutiendo estos perfiles protagónicos a veces poco claros en una discusión mucho más ampliada. Pero Mario, yo te dejo los micrófonos para que puedas hacer esta referencia. Bueno, si me autoriza el moderador. Sí. Adelante. Bueno, voy a enumerar en 4 breves puntos de qué se trata este libro, para situar también un poquito los cauces de la posible discusión posterior. Punto primero,
Este volumen 9 de la colección Norte Estudios ofrece resultados de investigaciones que exploraron y verificaron los diversos mecanismos de emprendimiento implementados en el noroeste de México desde el último cuarto del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Ese es el planteamiento general. Los autores, hemos manejado una amplia gama de información concentrada en Baja California y el sur de Sonora. Una de las intenciones que guió esta tarea era dejar de lado, acá viene un punto a discutir, ¿verdad?, algunos prejuicios largamente asentados tanto en historia económica como en los estudios empresariales y que a veces se extienden a otras disciplinas de las ciencias sociales. Punto 2. Para David Piñera, anticipo, las inversiones que numerosos extranjeros, en especial anglosajones, efectuaron y llevaron adelante en la semidesértica península de Baja California, para él significaron un auténtico avance en las inevitables relaciones económicas inter e intrafronterizas, y también en la densa serie de emprendimientos que ocupó tanto a foráneos como mexicanos. Araceli, por su lado, tendió a profundizar ese tipo de conclusiones, a la vez que desplazó la cronología para entrar incluso en los años 20 y 30 del siglo XX. Pero agregó a lo dicho por Piñera dos factores más: la importancia decisiva de actores mexicanos, su capacidad de asociación, de visión de lo que constituía el desarrollo regional según lo veían, y por otro lado estudió el caso de un individuo ampliamente polémico en la literatura sociopolítica del universo revolucionario, el general, empresario y presidente Abelardo Rodríguez. En mi caso, abandoné la biografía o la trayectoria de individuos y me dediqué a señalar cómo en el Valle del Yaqui surgieron apellidos y familias que protagonizaron un papel estratégico en las transformaciones que se manifestaron en ese espacio regional entre los años 20 y mediados del siglo pasado. Punto 3. Al repasar toda la información y los planteamientos del texto, aparece una conclusión que es posible no sea tan fácil de impugnar. El emprendimiento, o sea, en este caso, la capacidad de pensar, fundar y realizar proyectos de sesgos empresariales en el mundo del capital, el emprendimiento no se restringe ni acepta limitarse a una sola actividad económica. Es un punto importante a discutir. No tiene por qué responder a patrones preestablecidos, eso de emprender. Patrones que desmerecen y hasta desdeñan ciertas trayectorias y vuelven semisagradas a otras. Puede situarse tanto en el comercio, en los servicios, la intermediación, el manejo de la propiedad rural y en la gestión, como en la producción. Y en esta última arista económica, la producción, puede manifestarse en el tan sacralizado sector fabril, estrella de tantas décadas de discusión en América Latina, como en la minería, la ganadería o la agricultura. Punto cuarto, y para terminar esta parte, en resumen, los autores auscultamos un siglo de protagonismos y emprendimientos en el tan lejano o tan cercano noroeste, según sea situado y observado, desde las zonas centrales de México, muy lejano, o desde el pujante occidente de los Estados Unidos, tan cercano. Y suena lógico que las actividades empresariales, en particular en las décadas previas a 1950, apuntaran más hacia la gigantesca economía del vecino que hacia la muy tibia dinámica que despuntaba más al sur. Con esto cierro que sería la primera presentación y le doy paso a Araceli, que va a continuar, me parece, que con el tema de David Piñera. Adelante, Araceli. Sí, bueno, el libro abrió con el capítulo de David Piñera,
Primero por la etapa en la que él va a abordar la llegada de dos importantes emprendedores, uno de origen estadounidense y el otro de origen alemán. Esto es hacia finales de la década del siglo XIX y particularmente hacia la última década, 1886, es el año de referencia. Para mí, lo más importante de la discusión de estos dos personajes, Sisson y Hewler, que son dos personajes que alrededor de ellos se van a, se van a constituir otras subredes, pero en lo particular, la importancia de ambos personajes es que ambos van a mirar a Ensenada, un poblado bastante vigoroso para esa etapa, de hecho el más importante de la Baja California en ese momento, por el descubrimiento de algunos yacimientos en Real de Castillo, y claro, con esta mirada y la fiebre del oro que estaba ya en un proceso bastante avanzado en California, pues no era de esperarse que hubiera interés por explorar otros espacios que pudieran dar posibilidad a una pues gran producción de minerales. Esto va a pasar con George Sisson. Sin embargo, definitivamente que las expectativas no van a ser las esperadas, y su ya conocido Louis Hewler va a hacerse cargo de lo que fue la compañía americana para después cambiarle el nombre a esta empresa estadounidense y tomar referencia en la localidad. A mí de la propuesta de seguimiento de David Piñera me llaman la atención dos elementos. Uno es que justamente se está mirando desde Nueva York, desde Connecticut, otros espacios en la costa oeste de Estados Unidos y hacia el sur. Y esta posibilidad de también obtener riqueza, de expandirse hacia terrenos no inhóspitos, pero que eventualmente podrían generar alguna riqueza, pero no solo eso, que podrían en un momento dado poder ser anexados a Estados Unidos. En ese sentido, creo que parte de los peligros que se mencionan en este capítulo, más allá de la apuesta por desarrollar un pequeño poblado a partir de estas dos compañías, una consecutiva de la otra, y de obtener las concesiones, creo que hay una mirada muy clara por generar una especie de compra de estos terrenos, de estas hectáreas, y que finalmente, bueno, no va a concretar. Sin embargo, ojo, porque Louis Hewler sí va a ser además un concesionario muy aguerrido, y me permite el papel del concesionario justamente entrar y hacer el puente hacia lo que es el capítulo que yo desarrollo y que tiene que ver justamente con Abelardo L. Rodríguez, porque lo he comentado en varias ocasiones, creo que esta es una categoría que debemos explotar con muchísima más potencia en América Latina, y no digo México, digo América Latina, porque el diálogo con otros profesores e investigadores desde norte de México hasta la Patagonia, vamos viendo que justamente en este proceso de dejar atrás la colonización, obviamente que hay que redefinir los esquemas de aseguramiento de la propiedad privada, y el caso de zonas de frontera nos va a permitir perfectamente ir siguiendo cómo se van ejerciendo las concesiones y cómo concesionarios e intermediarios para hacer posibles las concesiones vienen a darle al proceso de apropiación de la tierra una vía no solamente para poblar, sino para llevar a cabo actividad económica, organizar y obviamente para promover los emprendimientos. Esto pasó
con Ensenada, con Hewlett y con Season en su momento a finales del 19, pero lo vamos a seguir viendo incluso en Tijuana, en Mexicali, en Tecate, en este momento en que se está redefiniendo la titularidad de los terrenos. Entonces, un primer intermediario muy importante que como categoría me parece que es relevante discutir, el de los intermediarios por títulos de tierras, y en su caso concesionarios. Hago la diferencia porque muchas veces el concesionario no es el que va a impulsar los proyectos productivos, sino el concesionario puede ser entonces este intermediario, esta figura que va a permitir por un lado, gestionar los títulos de tierras con el gobierno mexicano y por otro lado, hacer la intermediación con quienes van a invertir en los proyectos productivos. Esto lo va a hacer muy bien Abelardo L. Rodríguez, no solamente va a ser un personaje, pues bueno, ya lo mencionaba Mario Cerutti, es un personaje protagónico por donde se le vea, no solamente por el ejercicio como gobernador del Distrito Norte de la Baja California entre 1923 y 1929. Va a ser un personaje protagónico porque va perfectamente a tener una lectura de todo lo que ya está pasando desde los 20, cuando él viene como encubierto para llevar a cabo las actividades que le están pidiendo tanto Obregón como Calles para expulsar a Cantú y para controlar lo que para ese momento no era tanto el eje, la cuestión algodonera, sino más bien estas actividades dedicadas a los casinos, a los hipódromos, a las ferias. Hago un paréntesis, recordemos que en particular el caso de Tijuana, va a impulsarse la actividad del comercio y del turismo en 1915, cuando el canal de Panamá se abre o se inaugura, y esto está conectado directamente con la exposición Panamá, California, en San Diego en particular, y con incluso la inauguración del Parque Balboa. San Diego se está queriendo posicionar, está queriendo que lo voltee a ver el mundo, y en esta suerte de coincidencias llega un regiomontano de apellido Elosúa también a San Diego, y de alguna manera va a impulsar lo que es la feria típica mexicana. Y con esto va a anclar o va a quedar anclado de manera mucho más clara las actividades del comercio y los servicios en Tijuana asociadas a lo que está sucediendo en California. Esto no es del 1915, marco 1915 como un punto importante, pero desde 1888 con la inauguración del Hotel del Coronado ya salían carretas desde esta zona que está al norte de la línea fronteriza, unos 50 kilómetros, en una zona muy exclusiva. Salían ya las carretas de turistas para visitar ese otro país exótico que era México, ¿no? Y donde además se vendían curiosidades y donde algunos ofertantes incluso se ponían sus sombreros muy típicos a la usanza de ese mexicano curioso con sombrero y gabán. Bueno, entonces, insisto, esta feria típica mexicana de 1915 va a dejar un precedente muy importante, y en los 20 obviamente eso explota, y explota de manera muy marcada en lo que va a ser la oferta, comercio y servicios asociada a la venta de alcohol, cervezas, también centros de juego, cabarets, pero creo que hay que ir más allá de esa leyenda negra y hay que realmente entender toda la organización del comercio y los servicios, insisto, en un espacio emergente anclado a la dinámica de California. Y en este sentido es donde Abelardo L. Rodríguez va a ser un hábil agente protagónico que va a saber asociarse con estadounidenses de California, tanto en lo que es producción de vino, en lo que es producción de hielo,
se ha dicho que es dueño fue dueño del casino Agua Caliente. No, no fue dueño, sino gestionó justamente los terrenos para poder a su vez arrendarlos a quienes iban a montar este casino, que además fue muy grande, muy importante, y que para mi gusto yo tendré que discutir más o fundamentar más, pero creo que va a ser el primer holding de esta ciudad. Va a ser una compañía que va a tener casino, que va a tener café, que va a tener club, jockey club, que va a tener club de golf, y que va a tener, por supuesto, el área de juego. Son 5 compañías dentro de una compañía y que van a ir desarrollándose año con año hasta llegar a convertirse en uno de los centros más prestigiosos para venir a divertirse desde Hollywood, otras partes de California e incluso otras partes del mundo. Personalidades muy importantes. Termino diciendo que el perfil protagónico de Abelardo L. Rodríguez lo podemos constatar con esta participación como gestor, como intermediario, como socio minoritario, como socio mayoritario, es decir, en sociedades donde a él le toca también ser fundador, pero hay otras donde él no es fundador, hay otras donde él es fundador, pero es fundador por pago de deudas, como va a ser el caso de las empresas que va a dejar Álvaro Obregón, y por pago de deuda con Abelardo L. Rodríguez se va a hacer de al menos 2 empresas, y en el caso del Banco Refaccionario de Occidente se va a quedar también con algunas acciones, bueno, algún peso en las acciones de este banco. También va a ser un socio silencioso o un empresario silencioso, y esto también creo que debemos de rediscutir estas posiciones. Se ha dicho y se ha documentado vagamente hasta hace algunos años que en Baja California, en particular en Tijuana, existió la primera empresa armadora de aviones. Efectivamente así lo es, y que era de Abelardo. Y sí, pero no. Es decir, contamos con su correspondencia personal, que él lleva toda la contabilidad, bueno, más bien lleva los pagos de la contabilidad que le dice su gerente. Después él se convierte en socio comanditario y después vuelve a dar sus acciones de esta empresa en venta. Pero en su primera etapa él es un empresario silencioso. Y bueno, la figura de este perfil protagónico, pues también creo que abre pauta para volver a rediscutir el maximato, que desde mi perspectiva no empieza con Calles, sino con Obregón, y que se extiende incluso hasta la figura de Abelardo. Es decir, el jefe máximo era el que llegaba a la silla, o el quien decidía quién se sentaba en la silla. Y bueno, yo le dejo aquí más bien para escuchar los comentarios de los de quienes hoy nos acompañan y nos van a comentar, pues para realmente tener una muy buena, espero yo, discusión, debate sobre estas líneas que ya apunta este libro de perfiles protagónicos, y que espero que lean. Ahorita al final les vamos a poner la liga de dónde lo pueden adquirir, porque es de acceso abierto. Muchas gracias, Araceli. Miren, les tenemos que anticipar un problema de conexión. Ahora mismo en el chat estamos, Carlos está disponiendo una liga que podemos de una vez brincar, pues, ¿no? Para no tener el problema, mi problema, que ahora me está apareciendo en pantalla, me están comunicando de un problema. Entonces, puede ser así que todos nos vinculemos a través de esta liga. Carlos, ¿es así? ¿Sí? Sí, porque se va a vencer en 1 minuto 55 en la versión gratuita que tienen aquí, y les ofrezco mi host. Se los acabo de mandar por mail a los que acabo de ver, y si no están en el chat, y si no me buscan en el mail a mí o a Ileana, y se las compartimos con mucho gusto. Nos vemos ahí en este momento. Nada más salgo de aquí y me paso para allá. Gracias.